Ah, sí. El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 fue un verdadero triunfo, un momento de euforia pura para todo el mundo científico. Y fue realmente increíblemente genial, muy genial. Nosotros, los físicos, en esencia, descubrimos la última pieza que faltaba en el gigantesco mecano de las partículas elementales, lo que permitió completar con un éxito rotundo el llamado modelo estándar. Por un momento, a todos nos pareció que finalmente habíamos descifrado el código fundamental del universo, que habíamos terminado y cerrado el capítulo más importante en el libro del conocimiento. Pero lo que, al parecer, los investigadores del CERN han encontrado ahora no es simplemente otra nueva pieza en nuestro esquema habitual. Se parece más al repentino e impactante descubrimiento de que todo nuestro magnífico mecano es solo una única página en el manual de instrucciones de algo inconmensurablemente, incomprensiblemente más grande. Imagínense, estaban realizando una prueba, en general, bastante rutinaria en el Gran Colisionador de Hadrones, una calibración normal de los detectores, una comprobación de los límites operativos del equipo. Aburrido, ¿verdad? Pero los resultados obtenidos fueron una auténtica explosión mental. Fueron testigos de cómo partículas enormes y masivas, y estoy hablando de cosas realmente pesadas, no de un simple polvo cuántico escurridizo. Simplemente atravesaban barreras materiales superdensas. Parecía como si un personaje de un videojuego se cayera a través de la textura de una pared. Según todas nuestras leyes de la física, tanto las de la mecánica clásica como las de la cuántica, tal evento es simplemente imposible. Está más allá de lo admisible. ¿Qué significa esto realmente? Significa que esa frontera clara e inquebrantable entre el extraño mundo de los cuantos y nuestro mundo macroscópico habitual, donde las cosas son sólidas y tangibles, probablemente no sea más que una ilusión, una simplificación conveniente. El cortafuegos protector entre estas dos realidades ha sido perforado, y esta brecha pone en duda la ley más fundamental de todas las existentes, la ley de la conservación de la energía. ¿De dónde diablos sale la energía para semejante glitch en la matriz de la realidad? Quizás esta sea la tan esperada y misteriosa pista que finalmente podrá conectar firmemente la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general, que describe la gravedad. Este es el santo grial de la física teórica que hemos estado buscando durante casi 100 años. Este podría ser el puente entre dos mundos. En los pasillos, ya se dice que este evento es más significativo que el descubrimiento del Higgs, y estoy completamente de acuerdo con ellos, porque el bosón de Higgs solo confirmó nuestra visión del mundo ya establecida, mientras que este descubrimiento la rompe sin piedad. Nos obliga a volver a los principios más básicos y primordiales y a preguntarnos, ¿en qué simulación estamos viviendo exactamente? Parece que todos los libros de texto de física tendrán que reescribirse desde cero. Este evento es fundamental. En física, la tunelización cuántica es el nombre que se le da al asombroso fenómeno en el que partículas subatómicas, como los electrones, demuestran la habilidad casi sobrenatural de aparecer en el lado opuesto de una barrera de energía impenetrable para ellas, sin poseer la energía suficiente para superarla de manera clásica, es decir, para simplemente saltar sobre ella. Esta imagen puede compararse con una espada que, al ser lanzada contra un muro, en lugar de rebotar o perforarlo, se materializa súbita y silenciosamente al otro lado, sin dejar ni un solo rastro. Este fenómeno inusual y completamente contraintuitivo, reconocido desde hace mucho tiempo y confirmado experimentalmente en múltiples ocasiones dentro del marco de la mecánica cuántica,
es una consecuencia directa e inevitable de la naturaleza probabilística de las partículas y del famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. Es fundamental para el funcionamiento de muchas de las tecnologías más modernas, desde los microscopios de efecto túnel, que nos permiten ver literalmente átomos individuales, y los dispositivos semiconductores presentes en cada smartphone, hasta procesos naturales tan grandiosos como las reacciones de fusión nuclear que alimentan la energía del Sol y otras estrellas. Sin embargo, y este es el punto clave, el efecto túnel se ha asociado tradicional e inquebrantablemente solo con las micropartículas. La probabilidad de que este evento ocurra disminuye exponencialmente, es decir, catastróficamente rápido, con el aumento de la masa y el tamaño del objeto. Hasta ahora, en la comunidad científica, predominaba no solo la opinión, sino prácticamente un axioma de que los objetos masivos, desde la más pequeña mota de polvo hasta planetas enteros, siguen estricta y rigurosamente las leyes de la física clásica de Isaac Newton. En el marco de su nuevo experimento, el equipo del CERN decidió dar un paso sin precedentes y realizar pruebas con partículas que eran aproximadamente 1000 veces más masivas que las que normalmente participan en los procesos de tunelización observados. Estamos hablando de iones pesados, que son esencialmente núcleos atómicos desnudos, despojados de sus electrones y compuestos por decenas de protones y neutrones. Al acelerar estos proyectiles microscópicos, pero gigantescos a escala cuántica, en el anillo de 27 kilómetros del gran colisionador de hadrones, a velocidades cercanas a la de la luz, y dirigirlos hacia barreras físicas especialmente creadas con aleaciones cristalinas superpuras, los investigadores esperaban ver un resultado absolutamente predecible: la absorción total o el reflejo de las partículas por la barrera. La probabilidad teórica de tunelización para objetos tan pesados era tan insignificante que se consideraba prácticamente nula. Sin embargo, en lugar de eso, ocurrió algo increíble. Los detectores instalados detrás de la barrera comenzaron a registrar, uno tras otro, la aparición de partículas al otro lado. Al principio, se atribuyó a un fallo del equipo o a alguna interferencia cósmica exótica, pero el experimento se repitió metódicamente cientos de veces con diferentes parámetros, y cada vez el resultado anómalo se reproducía con una estabilidad aterradora y escalofriante. Finalmente, tras un exhaustivo análisis cruzado de los datos, su fiabilidad estadística alcanzó un nivel de significancia de 5 sigmas, el estándar de oro en la física experimental que se utiliza para el reconocimiento oficial de un nuevo descubrimiento. La probabilidad de que datos tan consistentes y numerosos sean simplemente una fluctuación aleatoria es de menos de 1 entre 3,5 millones. Este descubrimiento no solo pone en duda, sino que desafía directamente y, de hecho, refuta el concepto de que la tunelización solo es posible a escalas microscópicas. Si las partículas multiatómicas masivas pueden realmente tunelizar, entonces esa sagrada frontera entre la física cuántica y la clásica podría no solo estar difuminada, sino ser fundamentalmente inexistente. Un resultado tan radical y asombroso nos obliga a reconsiderar de inmediato varios principios fundamentales, aparentemente inquebrantables, que yacen en la base misma de nuestra visión de la realidad. En primer lugar, la propia división entre el mundo cuántico y el clásico. La antigua y extremadamente conveniente idea de que la mecánica cuántica, con todas sus extrañezas, se aplica solo al micromundo, mientras que en nuestro macromundo todo es determinista y predecible, ahora está seriamente cuestionada. Quizás los efectos cuánticos son omnipresentes e impregnan toda la realidad, pero simplemente no habíamos notado sus manifestaciones a nivel macroscópico
debido a su extrema rareza. En segundo lugar, se ve amenazado el principio fundamental de incertidumbre de Heisenberg, que establece la imposibilidad de medir simultáneamente y con absoluta precisión la posición y el momento de una partícula. Si objetos grandes, casi clásicos, son capaces de tunelización cuántica, ¿cómo se escalan en este caso las limitaciones fundamentales de sus propiedades? Tal vez el propio principio requiera una modificación sustancial para grandes masas. En tercer lugar, y esto es lo más asombroso, la ley de la conservación de la energía está en peligro. Durante un análisis detallado de las trayectorias, se estableció que en el mismo momento de la tunelización, las partículas, al parecer, adquirían inexplicablemente una energía adicional que no tenían antes de chocar con la barrera. Este aumento de energía, breve, casi instantáneo, pero claramente registrado por los instrumentos, surgidos sin ninguna influencia externa o fuente visible, pone en duda la ley más fundamental de la naturaleza, que establece que en un sistema cerrado, la energía no puede crearse de la nada, ni destruirse sin dejar rastro. Esta observación es tan impactante que muchos físicos de renombre se niegan por ahora a comentarla, a la espera de una confirmación independiente. Otra sorpresa completamente inesperada e intrigante fue que los instrumentos de medición ultrasensibles, situados cerca de la instalación experimental, registraron fluctuaciones anómalas, aunque leves, en el campo gravitatorio local, que coincidían perfectamente en el tiempo con los momentos de tunelización de las partículas. Por lo general, la gravedad es una fuerza tan débil en comparación con las otras tres interacciones fundamentales: electromagnética, fuerte y débil, que sus efectos en los experimentos cuánticos con partículas elementales son absolutamente imperceptibles y siempre se desprecian. Pero en este caso, se registraron efectos gravitacionales sutiles, pero fiables, una especie de ondulación en el tejido del espacio-tiempo. Esta observación se volvió tan intrigante que impulsó al CERN a iniciar de inmediato un programa de colaboración con la colaboración LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales, para investigar conjuntamente si este fenómeno recién descubierto de tunelización a gran escala podría proporcionar las primeras evidencias empíricas directas y pistas experimentales en la historia de la humanidad a favor de la teoría de la gravedad cuántica. Esta teoría, el santo grial de la física moderna, está destinada a unificar finalmente la teoría de la relatividad general de Einstein, que describe la gravedad y el macrocosmos, y la mecánica cuántica, que describe el micromundo. Además de las consecuencias puramente teóricas y fundamentales, estos resultados abren un espectro verdaderamente vertiginoso de perspectivas prácticas y tecnológicas capaces de cambiar radicalmente el rostro de nuestra civilización. Primero, baterías cuánticas. Imaginen acumuladores de nueva generación en los que los electrones, al tunelizar a través de barreras dieléctricas especialmente diseñadas, pueden eludir por completo las limitaciones impuestas por la resistencia eléctrica. Esto permitiría una carga prácticamente instantánea de cualquier dispositivo, desde su teléfono hasta un coche eléctrico, y un almacenamiento de energía mucho más eficiente, casi sin pérdidas, durante largos periodos de tiempo. Segundo, computadoras cuánticas verdaderamente estables y potentes. Los prototipos actuales de computadoras cuánticas necesitan condiciones extremas: enfriamiento ultraprofundo a temperaturas cercanas al cero absoluto y un vacío perfecto. Esto se debe a que su base, los qubits, son extremadamente frágiles y sus estados cuánticos se destruyen fácilmente por la más mínima influencia externa, un proceso conocido como decoherencia. Si la tunelización se mantiene también en escalas más grandes y estables,
Esto podría significar que otros efectos cuánticos, como la superposición y el entrelazamiento, podrían ser mucho más estables. Esto abre un camino directo hacia la creación de computadoras cuánticas que funcionen a temperatura ambiente, haciéndolas accesibles para una amplia aplicación comercial y científica. Tercero, revolución en las comunicaciones. La transmisión actual de información cuántica a largas distancias se ve limitada por el mismo proceso destructivo de la decoherencia, que destruye los frágiles estados cuánticos. La tunelización controlada de paquetes de información, codificados en el estado de las partículas, podría resolver este problema, creando canales de comunicación absolutamente seguros e inquebrantables, e incluso haciendo realidad la teletransportación cuántica de datos a larga distancia a escala industrial. Cuarto, radar cuántico y sistemas de defensa. Los sistemas basados en la tunelización dirigida de partículas de sondeo podrían detectar objetos completamente invisibles para los radares electromagnéticos convencionales. Dichas partículas podrían atravesar cualquier revestimiento absorbente de radio, haciendo que todas las tecnologías furtivas modernas pierdan su sentido y cambiando radicalmente el equilibrio de poder en la estrategia militar. Quinto, avances en medicina y nanotecnología. Si el proceso de tunelización se pudiera controlar a nivel nanométrico, nos daría la capacidad de crear nanorobots o moléculas de fármacos capaces de superar las barreras biológicas más resistentes en el cuerpo humano. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica, que protege de forma fiable el cerebro. Esto produciría una verdadera revolución en el tratamiento de las enfermedades neurológicas más complejas, como el Alzheimer, así como en la terapia dirigida y precisa de enfermedades oncológicas. Sexto, una nueva era en la electrónica y la ciencia de los materiales. La creación de semiconductores con canales de tunelización controlados, que posean una resistencia prácticamente nula en condiciones normales, podría eliminar por completo las pérdidas de energía por calor. Esto permitiría crear dispositivos electrónicos más fríos, ultra rápidos e increíblemente potentes, con los que hoy solo podemos soñar. El descubrimiento realizado en el CERN afecta inevitablemente a cuestiones más profundas, casi filosóficas, sobre la estructura fundamental de nuestro universo. De nuevo, se plantea con toda agudeza la cuestión de la frontera entre lo cuántico y lo clásico. El experimento demuestra inequívocamente que esta línea, si es que existe, es móvil, o, lo que es más probable, completamente ilusoria. El fenómeno de la gravedad cuántica. Si el proceso de tunelización es realmente capaz de influir en el propio tejido del espacio-tiempo, generando ondas gravitacionales, podría convertirse en el eslabón experimental que finalmente conecte la gravedad y la mecánica cuántica en un todo unificado. Los enigmas de la materia oscura y la energía oscura. Algunos físicos teóricos ya han comenzado a proponer hipótesis audaces de que estas misteriosas sustancias invisibles, que constituyen el 95% de toda la masa-energía del universo, podrían ser una manifestación de efectos cuánticos a gran escala, similares a la tunelización observada. Finalmente, la teoría de cuerdas y las dimensiones adicionales. Un análisis profundo de la distribución de las partículas tunelizadas reveló algunos patrones y irregularidades sutiles y ocultas que, curiosamente, concuerdan muy bien con algunas predicciones de la teoría de cuerdas. Quizás, la tunelización a través de barreras en nuestro espacio tridimensional es en realidad una filtración hacia dimensiones ocultas y compactas. O quizás sirva como confirmación experimental del principio holográfico, según el cual toda nuestra realidad tridimensional
podría estar codificada en una superficie bidimensional en la frontera del universo. Por supuesto, no todos los miembros de la comunidad científica se apresuran a reescribir los libros de texto y celebrar la revolución. Muchos críticos llaman a la máxima cautela y moderación, sugiriendo que las anomalías observadas podrían haber sido causadas no por el descubrimiento de una nueva ley de la naturaleza, sino por errores sistemáticos de medición aún no identificados, factores externos no considerados o alguna variable oculta en la propia instalación experimental. Por lo tanto, ahora es extremadamente importante que otros laboratorios científicos, líderes del mundo, en particular gigantes como Fermilab en Estados Unidos y el complejo acelerador KEK en Japón, intenten reproducir este experimento de forma independiente y confirmar o refutar sus asombrosos resultados. No obstante, la consistencia sin precedentes de los datos obtenidos en cientos de ejecuciones y la altísima significancia estadística de los resultados del CERN hacen que sean muy difíciles de refutar sin más. Este descubrimiento, como una caja de Pandora, plantea a la humanidad un enjambre de nuevas preguntas, tanto científicas como filosóficas. ¿Lograrán otros laboratorios obtener los mismos resultados? ¿Cómo se pueden crear nuevos modelos teóricos que no solo expliquen el hecho de la tunelización de objetos masivos, sino también ese misterioso e inexplicable aumento de energía? ¿Puede este descubrimiento realmente acelerar el desarrollo de las tecnologías cuánticas en décadas o incluso más? Y la pregunta principal, ¿no indica todo esto la existencia de una estructura de la realidad más profunda y fundamental que incluye dimensiones adicionales, mundos paralelos o principios ocultos de los que hasta ahora ni siquiera sospechábamos? El experimento, que inicialmente fue concebido por la comunidad científica como una simple, casi rutinaria, comprobación de los límites conocidos de la tunelización, se ha convertido inesperadamente en uno de los descubrimientos más potencialmente disruptivos y prometedores de la física moderna. Se ha registrado cómo partículas grandes, casi clásicas, atraviesan barreras impenetrables, adquieren energía inexplicablemente de la nada y generan efectos gravitacionales débiles pero notables, todo lo cual, hasta ayer, se consideraba absolutamente imposible. En caso de confirmación definitiva, estos datos tienen el potencial de transformar no solo nuestras tecnologías, abriendo el camino hacia la carga instantánea de baterías, computadoras cuánticas estables, comunicaciones absolutamente invulnerables, nuevos métodos revolucionarios de tratamiento y fuentes de energía cuántica limpia, sino también la esencia misma de nuestra comprensión del universo. Al igual que el descubrimiento del bosón de Higgs en su momento, este nuevo hallazgo podría redefinir por completo la física del siglo XXI. Pero su importancia podría ser incomparablemente mayor. Podría, finalmente, abrir de par en par la anhelada puerta hacia la creación de una teoría del todo, hacia la unificación definitiva de los mundos cuántico y cósmico, microscópico y macroscópico.